Hola amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien, ya que hoy les traigo cómo terminar de armar y presentar su aldea para Belén de yeso. Espero sea de su agrado, me den like, me dejen sus comentarios y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para comenzar, les diré que este video es el quinto de los últimos videos que he estado presentando, a partir del cómo hacer casitas de yeso, con la finalidad de que tengan todo lo necesario para formar su aldea completa. Los enlaces de estos videos irán apareciendo en el transcurso y al final de este mismo, por si no los han visto. Comenzaré comentando la forma de hacer o representar las puertas, las cuales primero trazamos con lápiz el tipo a realizar, para después, y cuidando no borrar el trazado, aplicamos agua con un pincel, con el fin de evitar hacer polvo, aparte de hacernos más fácil el rebajado de este. Este lo podemos realizar con sticker plano o pudiese ser también con un pedacito de lámina pegada a un palito de madera con el ancho requerido. Utilizándolos para rebajar el área de la madera de la puerta para dejar solo resaltados los travesaños ya dibujados. Dándole una perfilada final a las aristas con un cúter para enmarcarlo mejor. Para luego, y con la ayuda de una aguja de jeringa, marcar las tablas que forman la puerta, así como marcar las vetas de la madera, tanto de la puerta como de las ventanas. En el video de las casitas de yeso les comenté cómo hacer un acabado aparentando un recubrimiento desprendido, quedando a la vista algunas piedras que forman los muros. Aquí les presento cómo hacer otro, pero en forma un tanto cuanto diferente. Ya teniendo definida la zona donde quedarán expuestas las piedras, dibujamos estas, ya sea con un lápiz o un acocador. Para después de humedecerla esta área, marcamos ahora sí bien todas las piedras, cuidando que coincidan las boquillas con las realizadas en el muro lateral colindante. Retirando con pincel y de vez en cuando toda la rebaba ocasionada por el rebaje de las mismas. Ya terminado este paso, preparamos yeso, el cual lo aplicamos en el área sin piedras y con un espesor no muy ancho, solo con la idea de que se aprecie la diferencia de niveles. Para que ya terminado y antes de que seque, darle una aplanada o alisada con una espátula, ya sea plástica o metálica. La pintura de las casas le daremos una apariencia vieja o desgastada, iniciando con el pintado de puertas y ventanas, con un café canela algo aguado, ya que el yeso absorbe mucha pintura, sobre todo cuando está raspado. Ya secos, seguimos con la pintura a los muros, preparando el color deseado, para aplicarlo con pinceladas verticales, tanto en los muros como en los pretiles. Como podrán observar, en el caso de los muros el yeso no es tan absorbente, lo cual es debido a la correcta proporción de yeso y agua en la preparación del mismo, así como el procedimiento de colado. Por lo que será necesario, y antes de iniciar con el pintado, checar la absorción que tiene su yeso.
la cual, si es muy alta, habrá necesidad de ponerle un primer o sello a esta para que no absorba muy rápido la pintura y nos quede bien la terminación de esta. Siguiendo con la pintura después de seca la primera mano, podemos darle otra, sin necesidad sea toda el área, solo para marcar algunos rayones en esta, haciéndola con pinceladas también verticales y dejamos secar. Acto seguido y con la técnica de pincel seco o medio húmedo, aplicamos pintura blanca. Esta principalmente en las partes centrales de las áreas, sin importar la dirección de las pinceladas, solo marcándolo como desgaste de la pintura ocasionado por el tiempo, por las lluvias o por el sol. Para lo cual recomiendo ver algunas imágenes o fotografías de fachadas de casas viejas reales para así poder apreciar mejor este efecto. Y ya por último preparamos pintura negra aguada, la cual la aplicamos en las partes donde se concentra más la humedad o tarda más en secar esta al momento de aparecer. Principalmente en los pretiles en unión con las losas, esquinas y algunas hondonadas en las losas donde se forman charcos. En las partes bajas de las ventanas y puertas, parte alta de los pretiles, y marcándole algunos derrames en estos y sobre todo en la parte baja de los muros en unión con el piso. En el caso de puertas y ventanas, con un pedacito de esponja con pintura color ocre y la técnica de pincel seco, marcamos algunas manchas en las partes que indiquemos como que es de madera. En el caso del terreno se hizo con poliestireno, rematándolo con yeso para darle la forma final que se presenta, dejando dos rampas y una plataforma donde se colocará una de las casitas realizadas. En este le agregamos algunas de las rocas realizadas en el video pasado, colocándoles donde creamos que más se ajuste o más nos guste. Estas, ya después de adheridas, las integramos aplicándole yeso alrededor para así acoplarlas en su lugar elegido. Para ya secas y fijas en su lugar, tomamos barro molido, el cual lo mezclamos con agua para untarlo con pincel en toda la zona rocosa del proyecto. Para al estar ya seco completamente, ahora y en todas las hendiduras más profundas aplicamos pintura café oscuro para enmarcar más la sensación de profundidad. Así como en las partes no tan profundas aplicamos también pintura café, pero un poco más clara. Ya hecho lo anterior y en todo el centro de las rampas y caminos le aplicamos pegamento o cola de carpintero diluido en agua, esparciéndola o extendiéndola con pincel, dejando las orillas sin aplicar. Para inmediatamente después y sobre este espolvorearle tierra inerte cribada, repitiendo el proceso en las zonas donde veamos que al poner la tierra se humedece. Ya hecho esto, aplanamos la tierra puesta para comprimirla lo más que se pueda y aparente ser la zona más transitada, lo cual repetimos en toda el área de rampas o caminos del proyecto. Para el resto del área aplicaremos la misma tierra, pero esta vez mezclada con dos arenillas un poco más grandes, en proporción 1:1:2. Así como buscamos algunas piedras de diferentes tamaños según la escala utilizada.
En el caso de las arenillas, las aplicamos de la misma forma que la anterior, con la diferencia que en esta ocasión será con pegamento sin diluir. Y no será necesario aplanarla, ya que se dejará tal como caiga. Para ya concluidas todas las áreas, colocar a discreción y a gusto personal algunas de las piedritas seleccionadas. Es recomendable que al final de ya puesto todo lo anterior se rocíe con atomizador pegamento diluido o fijador mate. Ya seco el paso anterior, procedemos a aplicar y en algunas partes algo de zacate hecho con aserrín fino pintado. Mismo que aplicaremos igual que la tierra, solo que en algunas partes, principalmente cerca de las piedras o en los lugares que creamos que lo lleva, según nuestro proyecto, aparentando algo como se muestra. Terminando el zacate, ahora colocaremos también algo de hierba hecha con pequeños trozos de esponja pintada, la cual les colocaremos también solo en algunas áreas donde creamos que deba estar, y aplicándole después de colocarla y encima de este pegamento diluido para fijarla aún más. En el caso de las escalas humanas se recomienda dejarle un pedazo de alambre sin cortar para que este nos sirva de anclaje al terreno. Pero primero colocaremos y conectamos todas las casitas, así como las plantas, los arbustos, los árboles y por último las escalas humanas para obtener algo como se muestra a continuación. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.